ellos, los dos sabían que estaban que eran candidatos para la gerencia de su empresa, ¿ok? Entonces, pero los invitó a comer a un restaurante y entre la comida les hacía preguntas a cada uno de los dos, ¿no? El caso es que al terminar de comer, a uno de ellos le dijo, tú vas a, ya cuando se terminó, pues desde aquí les voy a decir quién fue el candidato ganador. Tú vas a ser el gerente que va a entrar a la empresa. Entonces, pues el otro se quedó sorprendido porque los dos pensaban que de esa comida después habría alguna otra junta y alguna entrevista para que eligiera el señor Ford cuál iba a ser el gerente. Entonces, pues, estaba muy agradecido el que lo eligió. Señor Ford, muchas gracias. Yo pensé que iba a haber después una entrevista, y el otro también dijo lo mismo. Yo también, yo pensé que después de no, dice, ya lo decidí, tú vas a hacer, y ya. Entonces los dos se salieron, el que dijo, al que eligió, se fue, y el otro se quedó esperándolo, y le preguntó, disculpe, ¿por qué lo eligió a él y no a mí? Porque tú nada más te dirigiste a mí y no fuiste capaz de ser amables con todo el personal. Y para ser gerente te tienes que fijar en todo el personal y dirigirte con todos con amabilidad. ¿Y ya? Ay, no. Se dirigió nomás con el que le interesaba. Así es. Entonces, eso fue lo que lo hizo al señor Ford dirigirse. Pues sabia decisión, muy sabia decisión. Así Eso fue lo que lo hizo decidirse. Entonces, tenemos ¿Quién nosotros. fue? ¿Vale? ¿Quién fue el personaje? Ford, Henry Ford. Henry Ford, el de los carros. Sí. Ajá. Okay. Aquí dice, y para cuando un país conquista a otro, que los vencedores intentan imponer los valores de su cultura. Siempre va a ser así, ¿no? Claro, El ganador siempre va a querer imponer su cultura, sus normas, y su forma de pensar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en los libros, mi papá siempre les he dicho que fue un hombre muy, muy sabio, ¿no? Entonces, cuando a mí me interesaba leer sobre algo, me decía mi papá, búscate varios autores, me decía, porque si lees a los ganadores de una conquista, pues siempre la van a contar a su manera, ¿no? Entonces, lee la contraparte, porque siempre van a contarla a su favor, ¿no? Entonces, siempre lee la contraparte y ve dependiendo de qué autor es, para que tú leas, para que tú veas el otro lado de la historia. Sí, los vencedores siempre la van a contar muy bonita y de que ellos fueron los buenos, pero ve el otro lado para que veas cómo sufrieron o de qué manera a lo mejor fueron hasta agredidos, ¿no? Y es cierto, porque los vencedores siempre van a decir que ellos tuvieron la razón y te la van a contar
a su manera, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso siempre tenemos que estar buscando saber, buscar una buena información para saber cómo realmente fue la historia, ¿no? Incluso en nuestro país, las cosas que nos han contado, cómo fue la conquista y todo eso, pues muchas cosas no sucedieron como nos la cuentan, ¿no? Entonces, pero si nosotros no nos informamos con buenos autores, pues nos quedamos con lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, desde ahí yo recuerdo que mi papá nos decía, mira, este autor te dice cómo fue realmente la conquista, ¿no? Para que tú veas este otro lado de la moneda. Y no es, yo me acuerdo desde entonces, fíjate que yo debe haber tenido como unos 14, 15 años, para que veas que no es como nos la platicaron, y desde entonces yo ya sabía que no era tal cual como nos la habían dicho, ¿no? Entonces, igual la revolución, también la revolución, ¿no? Entonces, depende de quién te la cuente. Y además, puede haber dos verdades, aparte. ¿Y cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto hace Dios por nosotros? ¿No? Todo. Entonces, bueno, pues hay que concientizarnos. Tengo una amiga que es cristiana, entonces ella lleva a su hijo al fútbol y me dice que luego en su iglesia luego le dicen, oye, te vas al fútbol en lugar de venir a la iglesia. Dice, pues es que mi hijo se entrena toda la semana y pues el fin de semana tienen que jugar y pues yo los acompaño porque yo vivo para mis hijos. Entonces yo tengo que acompañar, pues están chicos. Entonces dice, ¿estaré mal? Me preguntaba a mí y yo le dije, pues yo pienso que no, le dije, porque pues acuérdate que tu primera comunidad es tu familia y es donde vas a mostrar a Dios tú ahí en tu familia, pues. Yo así lo siento, ¿no? Y hay muchas misas, o sea, muchas horas de misa, pueden ir a la Pero es que es noche. cristiana, ellos cristiana, tienen pues, diferentes ella es horarios. cristiana, tienen pues. como una adoración nada Sí, más. y tiene ¿verdad? nada más así, Sí. le digo, pues yo pienso que estás bien porque estás atendiendo a tu familia, que es tu responsabilidad por parte de Dios, ¿no? Algo que Dios te prestó y lo tienes que dar cuenta de él. Pero yo creo que es algo muy personal de tu amiga, a fin de cuentas, como todo, como en cada quien. Porque en realidad a veces sí es pretexto, Sí. y a veces tenemos como esa, ¿cómo te diré? Lo usamos de pantalla o porque más ahorita hay mil maneras de congregarte en Facebook, hay en vivos, hay muchas horas de culto si es cristiana y no, pues en la iglesia la ventaja es que las misas hay a todas horas y todos los días. Sí. Pero pues yo pienso, ahora, los cristianos, para ellos el meditar todos los días es una forma también de estar en la fe, de aprender, de estar dentro de las cosas bien. Entonces, a veces sí, el hecho de que tú no pongas a Dios primero, por más que tu familia sea tu primera comunidad, Dios debe ser primero que absolutamente todo. Que tus hijos, que tu esposo, que ti mismo incluso. Sí. Entonces, pues a lo Pues yo mejor sí pienso es que un pretexto sí. de ella o no la han sabido guiar. a lo Sí, mejor no que la han han sabido guiar explicar. tal vez, ¿no? Sí, pero yo pienso que, pues no se dirigió a mí, no la supe. Bueno, yo le aconsejé eso, pues, porque es como, a mí en algún tiempo yo les decía, por ejemplo, si tú tienes un papá enfermo y dices, ay, no puedo ir a misa, pues la puedes oír por la tele, ¿no? Pero si tú no te sientes a gusto, lo que sea, pues sábete que lo primero es que atiendas a tu papá, que no lo vas a dejar, o sea, como ahí entra eso de no dejes a Dios por Dios, porque Dios está en tu papá también en ese momento. Así es, ahí sí, pero Sí. como dice Mafer, ahorita ya tenemos al Sí. alcance por Sí, de hecho por las ella redes. a veces que dice, Muchas me voy a cosas. ir, se va a quedar aquí mi hija y yo me voy, porque tengo que ir a la congregación. Yo antes, mi abuelita está amputada y normalmente no sale de su casa. Entonces, yo también antes los domingos, yo sí decía como que, bueno, ella, esa hora que yo por mis hijos y por mi familia que no podía desprenderme mucho porque era domingo, decía yo, bueno, esa hora, yo creo que ella me necesita más que Dios allá en la iglesia. Mejor me voy a ir y la acompaño a esa hora.
pero después entendí que no, es un extra, tienes que, o sea, Sí. yo creo que a Dios le súper agrada que yo dé ese extra. Y digo, pues Dios, encárgate de mis hijos un ratito y otro ratito para ir con mi abuelita y aparte, o sea, ni modo. Y ese es el sacrificio, y sí, la verdad, pues yo lo veo como él sabe que es un sacrificio porque para mí es un sacrificio que digo, ay, dejar a los niños, y ay, dejar a mi abuelita, y ay, me hago pelotas, pero es Dios mío. Y ¿Sabe? mi abuelita que o sea, ¿Sabe? ni modo, mi abuelita va a Ajá. estar bien también, pero Dios Es que tú decides tus prioridades. Yo tu decido. perfil. Sí. pero es muy personal, Claro. porque es lo que Sí. tú dices, sí es cierto también. Yo mucho tiempo así lo miré y dije, no, mi abuelita está sola. O sea, ni modo que Dios se enoje porque yo, o sea, Claro. me voy a ver a mi abuelita. Y vas a ir a la iglesia o a orar por ella también. Pues, O sea, ajá, sí. La ventaja es que nosotros tenemos, pues, de que hay muchas misas. Ándale, eso pero le iba a podemos decir. ir aquí y allá. El horario. No, y que la podemos ver por internet Sí, también. Incluso no perdemos la comunión. ¿Saben qué? Yo llegué a hacer, cuando mis hijos estaban chicos, yo vivía en una ciudad, en Veracruz, pues, en Jalapa. Entonces, a mí me costaba mucho porque eran 3 niños chiquitos y yo tenía esa necesidad espiritual de ir, pues, a la iglesia, pero no me podía llevar a los 3 porque en primera no me dejaban oír, ni disfrutaba la misa, ni nada, y yo, pues, estaba... interrumpías a las personas. Y me fui a una iglesia cristiana que tenía guardería. Y ahí los metí a la guardería y yo atendía. Y luego me decía mi esposo, oye, pero ¿cómo se te ocurre que vas a otra iglesia? Y fue a la Ay, católica. pues yo voy a escuchar la palabra, no vengo con la intención de cambiarme de religión ni nada, porque eso Es sí tu lo tengo necesidad. bien claro, le dije, pero pues yo voy a nutrirme de la palabra, le dije. Qué bien. Muy bien. Y ya, pues, ya hasta los niños decían, ay, mami, ¿cuándo vamos a ir a la escuelita? Sí, Porque les los daban- atienden sí, súper bien. sí, luego les daban, pues había coro de niños y luego les daban que galletitas y ellos encantados. Y sí, pues fue un tiempo nada más hasta que ya crecieron un poquito. A mí me pasó algo bien curioso y yo digo que acá se comunica porque tengo mi hijo 17, rebelde, que, ay no quiero ir a misa, tengo flojera. Y al modo de los papás, mi esposo, vámonos tú y yo. Y lo dejamos y nos fuimos a misa. Y a la misa que fuimos, total que los tiempos nos dieron que nosotros no vamos a una iglesia, vamos a Diferente. donde se nos acomoda. O sea, si voy con mi mamá y me queda más cerca, voy a San Juan de los Lagos. O sea, no tengo una iglesia fija. Ajá. Y llegamos a San Juan de los Lagos y da la homilía el padre y empezó a hablar de los hijos, de que los jóvenes son los que deben de, así me cayó, los La jóvenes pedra. son los que deben de venir a misa. Ustedes papás tienen la obligación, aquí vienen los papás y la familia, los hijos. Pues mi hija andaba en Culiacán estudiando y el otro en la casa bien a gusto. Y dije yo, ay Dios mío, tienes razón, te estoy fallando por este lado porque no llevo al adolescente. Y le pedí con todo mi corazón que jalara a mi hijo, porque yo lo invito y él dice que no, que está cansado, que tiene que estudiar, que tiene que mandar algo por en línea de la escuela, mil cosas. Y se lo pedí con todo mi corazón, con toda mi fe. Sucedió algo que me pasó a mí, les platiqué a ellos lo que de salud y esto, y de repente estábamos y, mamá, voy a ir a misa con ustedes el domingo, me dijo él solo. Y dije yo, ay Dios mío, si tenía que pasar esto para que él dijera, ay, me acuerdo y me da cosita aquí, y empezó a ir a misa. Entonces pues le digo, si lo pides con toda la fe, claro. todo se mueve, todo se acomoda. Y yo, wow, dije, y él es el que, así, de repente, y ya, cuando a misa voy con ustedes, ahí me avisan. Así, y yo, mira, Dios dije se yo, encarga. no, Sí, es que él dice, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Si su modo de vida está en conflicto con sus valores, no vivirá feliz. Así Continuamente vemos es. ejemplos Mira, de es por eso que quise hacerles esta dinámica de los valores y que sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Porque si no hubiesen hecho esta dinámica y que vieran que no coincide lo que dicen con lo que hacen, pues qué incoherencia, ¿no? Te digo, yo lo hice y vi que no era coherente. Entonces, la cosa es que seamos coherentes. Y es coherente 3 cosas: con lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces,
hay que buscar ser coherentes, siempre, siempre hay que buscar ser coherentes. Y otra cosa, si a nosotros les queremos infundir los valores a nuestros hijos y no los vivimos, ¿cómo lo vamos a hacer que ellos lo vivan? Si nosotros le queremos hacer que ellos sea su mejor amigo Dios y que confíen en Dios y no nos ven que nosotros le tenemos esa fe y que tenemos esa confianza en Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso dicen el ejemplo arrasa. Por supuesto. Entonces, siempre, bendito sea Dios, mis 3 hijos tienen una fe muy reacia, gracias a Dios, y todo se lo dejan en manos de Dios, gracias a Dios. Pero pues me han visto en el camino, que se lo dejo yo en manos de Dios. Entonces